Los Miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5, libro 9, capítulo 4, donde se verá que hay botellas de tinta buenas para quitar las manchas. El mismo día, mejor dicho, la misma tarde, cuando Mario dejaba la mesa y entraba en su gabinete para examinar unos asuntos, le entregó Basco una carta diciéndole: «La persona que ha escrito espera en la antesala». Cosette se había cogido del brazo del abuelo y daba una vuelta por el jardín. Hay cartas que, lo mismo que ciertos hombres, tienen mala catadura. Papel vasto, manera tosca de cerrarlas, con solo ver algunas misivas repugnan. La carta que había traído Basco pertenecía a esta clase. Mario la tomó y le dio olor a tabaco, despertando en él una serie de recuerdos. Miró el sobre. Al señor barón Pontmercy. En su casa. Conocido el tabaco, fácil le fue conocer la letra. Pudiera decirse que del asombro se desprenden a veces relámpagos. Uno de estos relámpagos iluminó a Mario. El olfato, misterioso auxiliar de la memoria, acababa de hacer revivir en él todo un mundo. Era el mismo papel, la propia manera de doblarlo, el color idéntico de la tinta, la conocida letra. Sobre todo, no había equivocación en el tabaco. Presentábase a sus ojos la buhardilla de Jondrette. Así, extraña casualidad, una de las dos pistas que había buscado tanto, que últimamente le había hecho trabajar con tal ahínco, que creía perdida para siempre, se le aparecía cuando menos esperaba. Abrió ansiosamente la carta y leyó lo que sigue: «Señor barón, si el Ser Supremo me hubiese dado talento, hubiera podido ser el barón Thenard, miembro del Instituto, Academia de Ciencias, pero no lo soy. Me llamo solamente como él. Feliz si este recuerdo me recomienda a la excelencia de vuestras bondades. El beneficio con que me honréis será recíproco. Poseo un secreto que concierne a un individuo, y este individuo os concierne. El secreto está a vuestra disposición, deseando el honor de seros útil. Os proporcionaré un modo sencillo de arrojar de vuestra digna familia a ese individuo, que no tiene derecho a estar en ella, pues la señora baronesa pertenece a una clase elevada. El santuario de la virtud no puede cohabitar más tiempo con el crimen sin mancharse. Espero en la antesala las órdenes del señor barón. Soy con el mayor respeto». La firma de la carta era Thenard, firma verdadera aunque abreviada. Por lo demás, el estilo y la ortografía completaban la revelación. El certificado de origen no podía estar más evidente, no era posible dudar. La emoción de Mario fue profunda. Después del movimiento de sorpresa, experimentó un movimiento de felicidad. Si lograba encontrar ahora al otro a quien buscaba, a su salvador, era cuanto podía apetecer. Abrió un cajón de su papelera, cogió algunos billetes de banco, los guardó en el bolsillo, volvió a cerrar y tiró de la campanilla. Basco asomó la cabeza. «Haced que pase», dijo Mario. Basco anunció: «El señor Thenard». Entró un hombre, y la sorpresa de Mario fue grande, pues le era totalmente desconocido. El personaje introducido por Basco, de edad avanzada, tenía abultada la nariz, la barba sumida en la corbata, anteojos verdes y dobles, el pelo traído sobre la frente hasta el nacimiento de las cejas, como la peluca de los cocheros ingleses de la gente de gran tono. El pelo era cano. Estaba vestido de negro de pies a cabeza, ropa bastante gastada, pero limpia. Del bolsillo le salían unas cuantas baratijas, con pretensiones de sello de reloj. Llevaba en la mano un sombrero viejo, iba algo encorvado, y la curvatura de su espalda
se aumentaba con lo profundo del saludo. Lo que a primera vista sorprendía era que la levita de este personaje, demasiado ancha, aunque cuidadosamente abotonada, no parecía hecha para él. Permítasenos una breve digresión. Vivía en París por aquella época, en la calle de Vaudreuil, cerca del Arsenal, un ingenioso judío, cuya profesión era convertir a un pícaro en hombre honrado durante un día o dos, a razón de 30 sueldos diarios, proporcionándole un vestido que se pareciese lo más posible al que usan los hombres honrados. Este alquilador de ropas se llamaba el cambista, nombre que le habían dado los rateros parisienses, no conociéndole por otro. Tenía un vestuario completo, adecuado a las diferentes clases de personas. De cada clavo de su almacén pendía, gastada y ajada, una condición social. Aquí el vestido de magistrado, allí el de cura, allá el de banquero, en un rincón el uniforme de militar retirado, en otro el traje de literato, más lejos el del hombre de estado. El cambista era el guardarropa del inmenso drama que los pícaros representan en París. Su casa era la decoración de donde salía el robo y por donde entraba la estafa. Un bribón iba cubierto de harapos, dejaba 30 sueldos y elegía, según el papel que se había propuesto ejecutar, el traje a propósito. Cuando el tunante bajaba la escalera, ya tenía visos de persona decente. Al día siguiente devolvía la ropa, y el cambista, que confiaba todo a los ladrones, no era robado jamás. Estos trajes tenían un inconveniente, a saber, que no estando hechos para los que los llevaban, venían a uno anchos, a otro estrechos, a ninguno bien. Todo tunante que excedía de la estatura media, o que era demasiado gordo o demasiado flaco, estaba mal con las ropas del cambista, quien solo se había propuesto complacer a los hombres ordinarios. Midió la especie por el patrón del primer pícaro que le vino a mano, el cual no era ni grueso ni delgado, ni grande ni pequeño. De ahí las dificultades de adaptar los trajes a los parroquianos, tanto peor para las excepciones. El de hombre de estado, por ejemplo, negro de arriba a abajo, hubiera sido demasiado ancho para Pitt y demasiado estrecho para Castelcicala. El traje de hombre de estado se hallaba designado del modo siguiente en el catálogo del cambista: escopia, levita de paño negro, pantalones negros de lanilla, chaleco de seda, botas y ropa blanca. Al margen decía: antiguo embajador, y había una nota que copiamos igualmente. En una caja por separado, una peluca bien rizada, anteojos verdes, sellos de reloj y 2 cañones de pluma de 1 pulgada de largos, envueltos en algodón. Todo esto pertenecía al hombre de estado, antiguo embajador. Hallábase el traje, si es permitida la expresión, extenuado. Las costuras blanqueaban. Por uno de los codos quería asomar ya el forro, además de que faltaba a la levita uno de los botones del pecho, lo cual era poco importante, pues la mano del hombre de estado, colocada de ordinario sobre el corazón, se encargaba de disimular aquella falta. Si Mario hubiera conocido las instituciones ocultas de París, no le habría costado trabajo descubrir en el extraño personaje que Basco acababa de anunciar el traje de hombre de estado del almacén del cambista. El disgusto experimentado por Mario, viendo entrar a un hombre distinto del que esperaba, recayó sobre el recién venido. Le examinó de pies a cabeza durante su saludo y le preguntó secamente: ¿qué se os ofrece? El personaje contestó, sonriéndose como pudiera haberlo hecho un cocodrilo capaz de sonreírse: me parece imposible que no haya tenido antes de ahora el honor de ver al señor barón. Figúraseme haberle encontrado hace algunos años en casa de la señora princesa Bagration y en los salones de su señoría el vizconde d'Ombray, par de Francia.
Es una buena táctica en los pícaros aparentar que se conoce a las personas desconocidas. Mario escuchaba con atención a aquel hombre, espiando el acento y el gesto, pero nada le decía su pronunciación gangosa, en todo diferente al sonido de voz agrio y seco que imaginó iba a oír. Estaba desorientado. No conozco, dijo, a la señora princesa de Bagration, ni al señor vizconde d'Ombray. En mi vida he puesto los pies en sus casas. La respuesta era contundente. Sin embargo, nuestro hombre, sonriéndose de nuevo, añadió: entonces fue en casa de Chateaubriand. Ah, sí, conozco mucho a Chateaubriand. Es muy afable. En una ocasión me dijo: pero Thenard, amigo mío, ¿no me acompañáis a beber una copa? La frente de Mario se iba poniendo cada vez más severa. Jamás he tenido el honor de visitar al señor de Chateaubriand. En fin, ¿qué queréis? El personaje, notando que el tono era más duro, saludó más profundamente. Señor barón, dignaos oírme. Hay en América, en un país que confina con Panamá, una aldea llamada Joya. Compónese de una sola casa de 3 pisos, construida de ladrillos cocidos al sol. Cada costado tiene de largo 500 pies, y cada piso se retira del inferior 12, a fin de dejar ante sí una azotea que da vuelta al edificio. En el centro hay un patio donde están los víveres y las municiones. En lugar de ventanas, troneras, nada de puerta principal. Se sirven de escala para subir del suelo a la primera azotea, y de esta a la segunda y a la tercera. Lo mismo para bajar al patio interior. Las puertas de los cuartos son trampas. Por la noche se cierran estas trampas. Se quitan las escalas. Las bocas de las carabinas asoman por las troneras y la entrada es imposible. De día casa, de noche ciudadela. 800 habitantes, tal es la aldea de Joya. ¿Por qué tantas precauciones? Porque el país es peligroso, a causa de los antropófagos de que está lleno. Entonces, ¿por qué van allí? Porque es un país maravilloso, porque se encuentra oro en él. ¿Qué intención es la vuestra?, preguntó Mario, a quien la contrariedad había vuelto impaciente. Oíd, señor barón, soy un antiguo diplomático fatigado. Estoy harto de civilización y quiero probar a vivir entre salvajes. ¿Qué más? Señor barón, el egoísmo es la ley del mundo. La labradora que trabaja en un campo que le pertenece no se muda. El perro del pobre ladra tras el rico, y el perro del rico tras el pobre. Cada uno para sí. El blanco de los hombres es el interés y el imán es el oro. ¿Qué más? Concluid. Quisiera ir a establecerme en Joya. Somos 3. Tengo esposa e hija, una hija muy linda. El viaje es largo y caro, y necesito algún dinero. ¿Y qué me importa eso?, preguntó Mario. El desconocido sacó el pescuezo fuera de la corbata, ademán propio del buitre, y replicó sonriéndose otra vez: ¿No ha leído el señor barón mi carta? Había algo de verdad en esto, porque el hecho era que Mario, fijándose tan solo en la letra, apenas había atendido a lo que decía la carta, no recordaba nada. Hacía un minuto que las palabras esposa e hija habían vuelto a anudar el hilo de sus conjeturas, y tenía clavada en aquel individuo una mirada penetrante, como la del juez sobre el presunto reo. Limitóse a responder: sed más explícito. El desconocido metió las manos en los bolsillos del pantalón, irguió la cabeza sin enderezar la espina dorsal y examinó a su vez a Mario por entre el cristal verde de sus anteojos. Está bien, señor barón, voy a ser más explícito. Tengo un secreto que venderos. ¿Un secreto? ¿Que me concierne a mí? Algo. ¿Qué secreto es ese? Mario no cesaba de sondear a su interlocutor mientras le oía. Empiezo gratis, dijo el desconocido.
vais á convenceros de que soy un hombre interesante. Hablad. Señor barón, teneis en vuestra casa á un ladrón, que es al mismo tiempo asesino. Mario se estremeció. ¿En mi casa? No. El desconocido, imperturbable, pasó el codo por su sombrero y continuó. Asesino y ladrón. Cuenta, señor barón, que no hablo de hechos antiguos, anulados por la prescripción ante la ley y por el arrepentimiento ante Dios. Hablo de hechos recientes, de hechos actuales, de hechos ignorados aún de la justicia. Continúo. Ese sujeto se ha introducido en vuestra confianza y casi en vuestra familia con un nombre falso. Voy a deciros el nombre verdadero. Os lo voy a decir de balde. Escucho. Se llama Juan Valjean. Lo sé. Voy a deciros, también de balde, quién es. Decidlo. Un antiguo presidiario. Lo sé. ¿Lo sabéis desde que he tenido el honor de decíroslo? No, lo sabía antes. El tono frío de Mario, aquella réplica por 2 veces, lo sé, su laconismo que repugnaba el diálogo, despertaron en el desconocido una cólera sorda. Asestó a Mario a hurtadillas una mirada furiosa, que solo duró un instante, pero rápida y todo, era de esa clase de miradas que se conocen habiéndolas visto una vez, y no se le escapó al joven. Ciertos resplandores no pueden emanar sino de ciertas almas. La pupila, ventana del pensamiento, los refleja, y de nada sirven los anteojos. Sería como poner un cristal al infierno. El desconocido prosiguió, siempre sonriéndose. No me atrevo a desmentir al señor barón. En todo caso, debéis conocer que estoy al cabo de la calle. Ahora lo que tengo que revelaros, solo yo lo sé, e importa a la señora baronesa. Es un secreto extraordinario que vale dinero. A vos os lo ofrezco antes que a nadie, y barato. 20.000 francos. Sé ese secreto como sé los demás, dijo Mario. El personaje sintió la necesidad de rebajar algo. Señor barón, dadme 10.000 francos y hablo. Os repito que no tenéis que tomaros ese trabajo. Sé lo que queréis decirme. Los ojos de aquel hombre chispearon de nuevo. Luego exclamó: con todo fuerza es que yo coma hoy. Insisto en que el secreto vale la pena. Señor barón, voy a hablar. Hablo. Dadme 20 francos. Mario le miró fijamente. Conozco vuestro secreto extraordinario, lo mismo que sabía el nombre de Juan Valjean y que sé vuestro nombre. ¿Mi nombre? Sí. No es difícil, señor barón, pues he tenido el honor de escribíroslo y decíroslo. Thenardier. ¿Cómo? Thenardier. ¿Quién os ha...? En el peligro, el puercoespín se eriza, el escarabajo se finge muerto, la guardia veterana forma el cuadro. Nuestro hombre se echó a reír. Después sacudió de un papirotazo un poco de polvo que había en la manga de su levita. Mario continuó: sois también el obrero Jondrette, el comediante Fabanton, el poeta Genflot, el español Álvarez y la tía Balizard. ¿La tía qué? Y habéis tenido un figón en Montfermeil. ¿Un figón? Jamás. Y os digo que sois Thenardier. Lo niego. Y que sois un miserable. Tomad. Mario sacó del bolsillo un billete de banco y se lo arrojó a la cara. Gracias. Perdón. 500 francos, señor barón. Y aquel hombre atónito, saludando y cogiendo el billete, le examinó. 500 francos, repitió absorto. Luego exclamó con un movimiento repentino: pues bien sea, afuera disfraces. Y con la prontitud de un mono, echándose hacia atrás los cabellos, arrancándose los anteojos, sacando de la nariz y escamoteando los 2 cañones de pluma nombrados hace poco y que se han visto figurar en otra página de este libro, se quitó el rostro como se quitaría cualquiera el sombrero.
Sus ojos se inflamaron, la frente desigual, agrietada, con protuberancias en varios sitios, horriblemente arrugada en la parte superior, se manifestó por entero. La nariz volvió a ser aguda como un pico, reapareció el perfil feroz y sagaz del hombre de rapiña. El señor barón es infalible, dijo con voz clara y sin ganguear. Soy Thénardier. Y enderezó la espina dorsal. Thénardier, porque era él, se había quedado sorprendido y hasta se hubiera turbado a ser capaz de ello. Quiso causar asombro y era él quien debía asombrarse. Valíale esta humillación 500 francos y en último caso la aceptaba, pero no por eso estaba menos aturdido. Veis por primera vez al barón Pontmercy, y a pesar de su disfraz, este barón le había conocido y conocido a fondo. Para mayor sorpresa suya, no solo estaba el barón Pontmercy al cabo de su historia, sino de la de Juan Valjean. ¿Quién era, pues, aquel joven casi imberbe, tan glacial y tan generoso, que sabía los nombres de las personas, que sabía todos sus nombres, que les abría su bolsillo, que trataba a los bribones como un juez y les daba dinero como una víctima? Se recordará que Thénardier, aunque en otro tiempo vecino de Mario, no le había visto nunca, lo cual es muy frecuente en París. Había oído hablar a sus hijas vagamente de un joven muy pobre, llamado Mario, que vivía en la casa, y le había escrito sin conocerle la carta que sabe el lector. Ninguna relación podía existir para él entre el Mario de aquella época y el señor barón Pontmercy. Por lo demás, su hija Azelma, a quien encargó que buscase la pista de los novios del 16 de febrero, y sus propias investigaciones le aclararon muchas cosas, y desde el fondo de las tinieblas que le envolvían había logrado coger más de un misterioso hilo. A fuerza de industria consiguió descubrir, o por lo menos a fuerza de inducciones, adivinar quién era el hombre que había encontrado cierto día en la alcantarilla grande. Del hombre le costó poco llegar al nombre. Sabía que la señora baronesa Pontmercy era Cosette, pero en esta parte se proponía obrar con toda discreción. Tampoco le quedaba otro recurso, siendo así que ignoraba el verdadero origen de la joven. Entreveía, es cierto, algún nacimiento bastardo, pues la historia de Fantina le había parecido siempre llena de ambigüedades. Pero ¿qué sacaría con hablar? Que le pagasen caro su silencio. Poseía, o creía poseer, un secreto de mucho más valor, y según las apariencias, eso de descolgarse con decir al barón Pontmercy sin el apoyo de ninguna prueba: vuestra esposa es hija bastarda, no produciría otro resultado que el de atraerse la cólera del marido, expresada en puntapiés aplicados sobre sus caderas. En la mente de Thénardier, la conversación con Mario no había empezado todavía. Se vio obligado a retroceder, a modificar su estrategia, a abandonar una posición y cambiar de frente, pero nada esencial se hallaba aún comprometido, y tenía ya 500 francos en el bolsillo. Quedábanle por revelar cosas decisivas, y se sentía fuerte hasta contra el barón Pontmercy, tan resignado y que esgrimía tan buenas armas. Para los hombres de la índole de Thénardier, todo diálogo es un duelo. ¿Cuál era su situación en la que iba a empeñarse? No sabía a quién hablaba, pero sí de lo que hablaba. Pasó rápidamente esta revista interior de sus fuerzas y después de haber dicho «soy Thénardier», aguardó. Mario meditaba. Al cabo tenía delante a Thénardier, al hombre que tanto había deseado encontrar, y podía cumplir el encargo del coronel Pontmercy. Humillábale que este héroe debiera algo a aquel bandido, y que la letra de cambio girada desde el fondo de la tumba por su padre contra él estuviese aún en descubierto. Parecíale también, en la situación compleja de su espíritu respecto de Thénardier, que se le presentaba la ocasión de vengar al coronel de la desgracia de haber sido salvado por un individuo tan vil y tan perverso. De todos modos, sentíase contento,
pues iba al fin a libertar la sombra del coronel de aquel acreedor indigno, lo cual se le figuraba equivalente a sacar la memoria de su padre de la prisión por deudas. A este deber agregábase otro, el de averiguar si era factible el origen de la fortuna de Cosette. La ocasión parecía venírsele a las manos. Tal vez Thénardier supiese algo, tal vez fuese útil sondear el interior de este hombre. Por aquí empezó. Thénardier, después de guardarse el billete de banco, miraba a Mario con aire bondadoso y casi tierno. Mario rompió el silencio. Thénardier, os he dicho vuestro nombre. Ahora, ¿queréis que os diga el secreto que pretendíais descubrirme? También he reunido yo datos, y os convenceréis de que sé más que vos. Juan Valjean, como dijisteis, es asesino y ladrón. Ladrón porque robó a un rico fabricante, siendo causa de su ruina, el señor Magdalena. Asesino porque dio muerte al agente de policía Javert. No comprendo, señor barón, dijo Thénardier. Vais a comprenderme. Escuchad. Vivía en un distrito del Paso de Calais por los años de 1822, un hombre que había tenido no sé qué antiguo choque con la justicia y que bajo el nombre del señor Magdalena se había corregido y rehabilitado. Este hombre era, en toda la fuerza de la expresión, un justo. Con una industria, la fábrica de apalorios negros, labró la fortuna de toda la ciudad. Por su parte, aunque secundariamente y en cierto modo por acaso, reunió también una riqueza considerable. Era el padre de los pobres. Fundaba hospitales, abría escuelas, visitaba a los enfermos, dotaba a las jóvenes, sostenía a las viudas, adoptaba a los huérfanos. Era como el tutor del país. Se negó a admitir la cruz y le nombraron alcalde. Un presidiario cumplido sabía el secreto de una pena en que había incurrido en otro tiempo aquel hombre. Le denunció, fue causa de que le prendiesen y, aprovechándose de su prisión para venir a París, logró que el banquero Laffitte, lo sé de boca del mismo cajero, le entregase, en virtud de una firma falsa, una suma de más de medio millón perteneciente al señor Magdalena. El presidiario que robó al señor Magdalena es Juan Valjean. En cuanto al otro hecho, nada necesitáis tampoco decirme. Juan Valjean mató al agente Javert de un pistoletazo. Yo, que os hablo, estaba allí. Thénardier miró a Mario con el ademán soberano de la persona derrotada, que se repone y vuelve a ganar en un minuto el terreno perdido, pero no tardó en sonreírse nuevamente. El inferior, delante del superior, debe saber disimular su triunfo, y Thénardier se limitó a decir a Mario: Señor barón, equivocamos el camino. Y subrayó esta frase, haciendo girar de una manera expresiva las baratijas que le salían del chaleco. ¿Cómo? Replicó Mario. ¿Negáis esto? Son hechos. Son quimeras. La confianza con que me honra el señor barón me impone el deber de decírselo. Ante todo, la verdad y la justicia. No me gusta ver acusar a nadie injustamente. Señor barón, Juan Valjean no ha robado al señor Magdalena, ni ha matado a Javert. Ahí es nada. ¿En qué fundáis vuestro aserto? En dos razones. ¿Cuáles? Hablad. Primera, no ha robado al señor Magdalena, porque el señor Magdalena y Juan Valjean son uno mismo. ¿Qué me contáis? Segunda, no ha asesinado a Javert, porque Javert y no Juan Valjean es el autor de su muerte. ¿Qué queréis decir? Javert se suicidó. ¡Probadlo! ¡Probadlo!, gritó Mario fuera de sí. Thénardier repuso, midiendo sus palabras como si se tratase de un alejandrino antiguo. El agente de policía Javert se le encontró ahogado debajo de una barca del Pont au Change. Pero probadlo. Thénardier sacó del bolsillo de pecho una ancha cubierta de papel oscuro,
que parecía contener pliegos doblados de diferentes tamaños. Tengo mi legajo, dijo con calma, y añadió: Señor barón, por interés vuestro he querido conocer a fondo a Juan Valjean. Repito que Juan Valjean y el señor Magdalena son uno mismo, y que Javert ha muerto a manos de Javert. Cuando así me expreso es porque me sobran pruebas, no pruebas manuscritas que pudieran ser sospechosas, sino pruebas impresas. Mientras hablaba, extraía Thénardier de su legajo 2 números de periódicos amarillos, estrujados y oliendo a tabaco. Uno de los números, roto por los dobleces y casi deshaciéndose, parecía mucho más antiguo que el otro. 2 hechos, 2 pruebas, dijo Thénardier, y alargó a Mario los 2 periódicos. El lector los conoce. Uno, el más antiguo, era un número de la bandera blanca del 25 de junio de 1823, cuyo texto ha podido verse en la página 83 del tomo segundo de esta obra, y probaba la identidad del señor Magdalena y de Juan Valjean. El otro era un monitor del 15 de julio de 1832, donde se refería el suicidio de Javert, añadiéndose que resultaba de un informe verbal del agente al prefecto, que hecho prisionero en la barricada de la calle de la Chanvrerie, había debido su vida a la magnanimidad de un insurrecto, el cual, teniéndole al alcance de su pistola, en lugar de levantarle la tapa de los sesos, había disparado al aire. Mario leyó. No cabía duda, la fecha era cierta, la prueba irrefragable. Aquellos 2 periódicos no se habían impreso expresamente para apoyar los asertos de Thénardier. La nota del monitor había sido comunicada oficialmente por la prefectura de policía. Mario no podía dudar. Las noticias del dependiente de Laffitte eran falsas, y él mismo se había equivocado. Juan Valjean, engrandeciéndose repentinamente, salía de la nube. Mario no pudo contener un grito de alegría. Entonces ese desgraciado es un hombre admirable. Entonces ese caudal era verdaderamente suyo. Es Magdalena, la providencia de todo un país. Es Juan Valjean, el salvador de Javert, un héroe, un santo. Ni un santo ni un héroe, dijo Thénardier, es un asesino y un ladrón. Y añadió con el tono del que empieza a sentir que vale: tranquilicémonos. Ladrón, asesino, estas palabras que Mario creía habían desaparecido y que entraban de nuevo en escena, cayeron sobre él como un témpano de hielo. ¿Todavía? Preguntó. Siempre, contestó Thénardier. Juan Valjean no ha robado al señor Magdalena, pero es un ladrón. No ha matado a Javert, pero es un asesino. ¿Queréis hablar? Repuso Mario, de ese miserable robo de hace 40 años, expiado, como resulta de vuestros mismos periódicos, por toda una vida de arrepentimiento, de abnegación y de virtud. Digo asesinato y robo, señor barón. Repito que hablo de hechos actuales. Lo que os voy a revelar es absolutamente desconocido. Es inédito. Quizá descubráis en ello el origen del caudal hábilmente ofrecido por Juan Valjean a la señora baronesa. Digo hábilmente porque no prueba torpeza de su parte eso de introducirse mediante tal donativo en una familia honrada, participando de sus comodidades, y al propio tiempo ocultar su crimen, disfrutar de lo robado, hacer desaparecer su nombre. Pudiera interrumpiros aquí, observó Mario, pero continuad. Señor barón, voy a decíroslo todo. Dejo la recompensa a vuestra generosidad. El secreto vale oro macizo. Me preguntaréis, ¿por qué no te has dirigido a Juan Valjean? Por una razón muy sencilla. Sé que se ha desapropiado en vuestro favor, y la combinación me parece ingeniosa, pero así y todo no tiene un cuarto, de suerte que me enseñaría las manos vacías, y como necesito algún dinero para emprender mi viaje a Joya, os he preferido, pues sois rico, a él que nada tiene ya.
Estoy algo fatigado. Permitidme tomar una silla. Mario se sentó y le indicó que se sentase. Thénardier lo hizo en un muelle sillón con satisfecho aire, cogió sus 2 periódicos, los puso dentro de la cubierta y dijo, refiriéndose a la bandera blanca: trabajo me ha costado hallar este. Luego cruzó las piernas y se respaldó, actitud propia de las personas seguras de lo que van a decir, entrando en materia del modo siguiente con voz grave y acentuada: señor barón, el 6 de junio de 1832, hace cosa de un año, el día del motín, estaba un hombre en la alcantarilla grande de París, por el lado donde desemboca en el Sena, entre el puente de Jena y el de los Inválidos. Mario acercó bruscamente su silla a la de Thénardier. Este notó el movimiento y continuó con la lentitud de un orador que es dueño de sus oyentes y que siente la palpitación del adversario a cada una de sus palabras. Ese hombre, obligado a ocultarse por razones ajenas a la política, había elegido la alcantarilla para su domicilio y tenía una llave de la reja. Era, repito, el 6 de junio, a las 8, poco más o menos de la noche. El hombre oyó ruido en la alcantarilla. Bastante sorprendido, se ocultó y espió. Era ruido de pasos. Alguien caminaba en medio de las tinieblas, adelantándose hacia él. Había en la alcantarilla otro hombre. La reja de salida no estaba lejos, y la escasa claridad que entraba por ella le permitió conocer al recién venido y ver que traía algo a cuestas. Andaba doblado. Era un antiguo presidiario y llevaba a cuestas un cadáver. Flagrante delito de asesinato si los hubo. En cuanto al robo, es cosa corriente, no se mata a un hombre gratis. El presidiario iba a arrojar aquel cadáver al río. Es digno de notar que antes de llegar a la reja de salida, el presidiario, que venía de un punto lejano de la alcantarilla, debió necesariamente tropezar con un cenagal espantoso, donde parece que hubiera podido dejar el cadáver. Pero al día siguiente los poceros, trabajando en el cenagal, habrían descubierto al hombre asesinado, lo cual no quería sin duda el asesino. Prefirió atravesar el pantano con su carga, costándole inmensos esfuerzos y arriesgando de una manera increíble su propia existencia. No comprendo cómo acertó a salir de allí vivo. La silla de Mario se acercó más, y Thénardier aprovechó este segundo movimiento para respirar largamente. Luego prosiguió: señor barón, la alcantarilla no es el campo de Marte. Allí falta todo, hasta sitio. Así, cuando la ocupan 2 hombres, menester es que se encuentren. Esto fue lo que sucedió. El domiciliado y el transeúnte tuvieron que darse las buenas noches, uno y otro sin malditas ganas. El transeúnte dijo al domiciliado: ¿ves lo que llevo a cuestas? Es preciso que salga de aquí. Tienes la llave. Dámela. El presidiario era hombre de extraordinarias fuerzas y no había medio de resistirle. Sin embargo, el que poseía la llave parlamentó, únicamente para ganar tiempo. Examinó al muerto, mas solo pudo averiguar que era joven, de buena apostura, con aire de persona rica, y que estaba todo desfigurado por la sangre. Mientras hablaba, halló medio de romper y arrancar, sin que el asesino lo advirtiese, un pedazo del faldón de la levita que vestía el hombre asesinado. Documento justificativo, como comprenderéis, hilo para descubrir el ovillo y probar el crimen al criminal. Guardóse en el bolsillo el documento y, abriendo la reja, dejó salir al presidiario con su pesada carga. Después cerró de nuevo y se puso en salvo, importándole poco el desenlace de la aventura, y sobre todo no conviniéndole estar allí cuando el asesino arrojase el cadáver al río. Ahora veréis claro. El conductor del cadáver era Juan Valjean. El que tenía la llave os habla en este momento, y el pedazo de la levita... Thénardier acabó la frase sacando del bolsillo y sosteniendo a la altura de los ojos, cogido entre los 2 pulgares y los 2 índices, un jirón de paño negro
todo lleno de manchas oscuras. Habíase levantado Mario, pálido, respirando apenas, con la vista fija en el pedazo de paño negro, y sin pronunciar una palabra, sin apartar los ojos de aquel jirón, retrocedió hasta la pared, buscando detrás de sí con la mano derecha, a tientas, una llave que estaba en la cerradura de una alacena, junto a la chimenea. Encontró la llave, abrió la alacena e introdujo el brazo sin volver el rostro ni separar la vista de Thenardier. Entretanto, éste continuaba: Señor barón, me asisten grandes razones para creer que el joven asesinado era un opulento extranjero, atraído por Juan Valjean a una emboscada y portador de una suma enorme. El joven era yo, y aquí está la levita, gritó Mario, arrojando en el suelo una levita negra y vieja, manchada de sangre. Enseguida, arrancando el jirón de manos de Thenardier, se bajó y lo ajustó en el faldón roto. Adaptábase perfectamente, el jirón completaba la levita. Thenardier quedó petrificado y dijo para sí: me he lucido. Mario, levantándose tembloroso, desesperado, radiante, metió la mano en el bolsillo y se dirigió fuera de sí hacia Thenardier con el puño, que apoyó casi en el rostro del bandido, lleno de billetes de 500 y de 1000 francos. Sois un infame, sois un embustero, un calumniador, un malvado. Veníais a acusar a ese hombre y le habéis justificado. Queríais perderle y habéis conseguido tan solo glorificarle. Vos sois el ladrón, vos sois el asesino. Yo os he visto, Thénardier Jondrette, en el chiribitil del boulevard del hospital. Sé de vos lo suficiente para enviaros a presidio, y más lejos aún, si quisiera. Tomad esos 1000 francos, bribonazo. Y arrojó un billete de 1000 francos a los pies de Thenardier. Ah, Jondrette Thenardier, vil e indigno, que os sirva esto de lección, chalán de secretos, mercachifle de misterios, desenterrador de huesos, miserable. Tomad además esos 500 francos y salid de aquí. Waterloo os protege. Waterloo, murmuró Thenardier, guardándose los 500 francos al mismo tiempo que los 1000. Sí, asesino, habéis salvado en esa batalla la vida a un coronel. A un general, dijo Thenardier alzando la cabeza. A un coronel, replicó Mario furioso. No daría un ochavo por un general, y veníais aquí a cometer infamias. Os digo que sobre vos pesan todos los crímenes. Marchaos, desapareced, sed dichoso, es cuanto deseo. Oh, monstruo, tomad también esos 3000 francos. Mañana mismo os iréis a América con vuestra hija, porque vuestra mujer ha muerto, abominable embustero. Cuidaré de vuestra partida, bandido, y en el momento de marchar os entregaré 20.000 francos más, id a que os ahorquen en otra parte. Señor barón, respondió Thenardier, inclinándose hasta el suelo, gratitud eterna. Y Thenardier salió sin comprender una palabra, atónito y contento de verse abrumado bajo sacos de oro y herido en la cabeza por aquella granizada de billetes de banco. Hubiera sentido mucho hallarse provisto de pararrayos contra semejantes chispas eléctricas. Acabemos desde ahora con este personaje. 2 días después de los sucesos que estamos refiriendo, salió merced a Mario para América, mudándose el nombre y en compañía de su hija Azelma. Mario, según le había ofrecido, giró sobre Nueva York a su favor una letra de 20.000 francos. La miseria moral de Thenardier era irremediable. Así fue en América lo que había sido en Europa. El contacto de un hombre perverso basta a veces para bastardear una buena acción y que salga de ella una cosa mala. Con el dinero de Mario, Thenardier se hizo negrero. En cuanto se retiró Thenardier, Mario corrió al jardín donde Cosette estaba aún paseando. Cosette, Cosette, exclamó. Ven, ven pronto. Marchemos. Vas con un coche. Ven, Cosette. Oh, Dios mío, él es quien me ha salvado la vida. No perdamos un minuto. Ponte el chal.
Cosette creyó que se había vuelto loco y obedeció. Mario no respiraba y ponía la mano sobre su corazón para comprimir los latidos. Iba y venía a grandes pasos y abrazaba a Cosette diciendo: «¡Ah, qué desgraciado soy!». En el arrebato de su imaginación, Mario empezaba a entrever en Juan Valjean una elevada y sombría figura. Una virtud inaudita se aparecía ante él, suprema y dulce, humilde en su inmensidad. El presidiario se transfiguraba en Cristo. Mario estaba deslumbrado con aquel prodigio. No sabía precisamente lo que veía, pero sí que era grande. El coche no tardó en llegar. Mario hizo subir a Cosette y se lanzó enseguida dentro. «Cochero», dijo, «calle del Hombre Armado número 7». El coche partió. «¡Oh, qué felicidad!», exclamó Cosette. «A la calle del Hombre Armado. No me atrevía a hablarte de esto. Vamos a ver al señor Juan». «A tu padre, Cosette». «A tu padre, pues lo es hoy más que nunca». «Cosette, todo lo adivino. Me has dicho que no recibiste la carta que te mandé con Gavroche. Cayó sin duda en sus manos y fue a la barricada para salvarme. Como su misión es ser un ángel, de paso salvó a otras personas, salvó a Javert. Me extrajo de aquel abismo para entregarme a ti. Me llevó sobre sus hombros a través de la alcantarilla. Oh, soy el mayor de los ingratos. Cosette, después de haber sido tu providencia, fue la mía. Figúrate que había allí un espantoso cenagal donde ahogarse 100 veces, donde ahogarse en lodo. Cosette, y lo atravesó conmigo a cuestas. Yo estaba desmayado, no veía, no oía, no podía saber nada de mi propia aventura. Vamos a traerle a casa, a tenerle con nosotros, quiera o no. No volverá a separarse de nuestro lado. Si es que le encontramos, si es que no ha partido. Pasaré lo que me resta de vida venerándole. Habrá pasado cual te digo. ¿No es verdad, Cosette? Gavroche le entregaría mi carta. Todo se explica. ¿Comprendes? Cosette no comprendía una palabra. Tienes razón, fue su respuesta. Entretanto, el coche seguía rodando. Fin del capítulo 4. Los Miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5. Libro 9. Capítulo 5. Noche que deja entrever el día. Oyendo llamar a la puerta, Juan Valjean se volvió y dijo con voz débil: «Adentro». Abrióse la puerta y aparecieron Cosette y Mario. Cosette se precipitó en el cuarto. Mario permaneció en el umbral, de pie y apoyado contra los largueros de la puerta. «Cosette», dijo Juan Valjean. Se levantó con los brazos abiertos y trémulos, lívido, siniestro, mostrando una alegría inmensa en los ojos. Cosette, ahogada por la emoción, cayó sobre el pecho de Juan Valjean, exclamando: «¡Padre!». Juan Valjean, fuera de sí, tartamudeaba: «Cosette, es ella. Sois vos, señora. Eres tú. Oh, Dios mío». Y sintiéndose estrechar por los brazos de Cosette, añadió: «Eres tú, sí. Me perdonas, pues». Mario, bajando los párpados para detener el raudal de sus lágrimas, dio un paso y murmuró entre sus labios contraídos convulsivamente para que no brotasen los sollozos: «Padre mío». «Y vos también me perdonáis», dijo Juan Valjean. Mario no encontraba palabras y aquel añadió: «Gracias». Cosette se quitó el chal y el sombrero y arrojó ambas cosas en la cama. «Me molestan», dijo. Y sentándose en las rodillas del anciano, separó sus cabellos blancos con un movimiento adorable y le besó la frente. Juan Valjean, extasiado, no se oponía. Cosette, no comprendiendo sino muy confusamente los motivos de este cambio, redoblaba sus caricias como si quisiese pagar la deuda de Mario.
Juan Valjean balbuceaba: qué ignorantes somos. Creía no volverla a ver. Figuraos, señor de Pontmercy, que en el mismo momento en que entrabais decía: todo se acabó. Ahí está su trajecito, soy un miserable y no volveré a ver más a Cosette. Decía esto mientras subíais la escalera. ¿No es verdad que me había vuelto idiota? ¿Hasta qué grado es uno estúpido? Se cuenta sin la bondad infinita de Dios. Dios dijo: ¿crees que te van a abandonar, idiota? No, no puede ser eso. Ese pobre viejo necesita de su ángel. Y el ángel vino, y he vuelto a ver a mi Cosette, a mi querida Cosette. ¡Oh, qué desgraciado era! Estuvo un instante sin poder hablar. Luego continuó: a la verdad, yo necesitaba ver a Cosette un rato de tiempo en tiempo. Un corazón necesita de hueso que roer. Sin embargo, conocía que estaba de sobra y decía en mis adentros: no han de menester de ti, quédate en tu rincón. Nadie tiene derecho a eternizarse. Ah, Dios de mi alma, la he vuelto a ver. ¿Sabes, Cosette, que tu marido es un guapo mozo? Ah, llevas un bonito cuello bordado. Perfectamente. El dibujo me gusta. Lo ha elegido tu esposo, ¿no es verdad? Será preciso que te compres chales de cachemira. Señor Pontmercy, permitidme que la tutee, será por poco tiempo. Cosette, a su vez, le dijo: qué ruindad dejarnos de ese modo. ¿A dónde, pues, habéis ido? ¿Por qué habéis estado ausente tanto tiempo? Antes, vuestros viajes apenas duraban 3 o 4 días. He enviado a Nicolasa y le respondían siempre: está fuera. ¿Desde cuándo habéis vuelto? ¿Por qué no nos avisasteis? Sabéis que estáis muy trastornado. Mal padre, enfermo y sin decírnoslo. Ten, Mario, toma su mano y verás qué fría está. Habéis venido, señor de Pontmercy, con que me perdonáis, repitió Juan Valjean. A estas palabras, los sentimientos que se agolpaban al corazón de Mario hallaron una salida, y el joven exclamó: Cosette, ¿no le oyes? ¿No le oyes que me pide perdón? ¿Sabes lo que me ha hecho, Cosette? Me ha salvado la vida. Más aún, te ha entregado a mí. Y después de salvarme, y después de entregarte a mí, Cosette, ¿sabes lo que ha hecho de su persona? Se ha sacrificado. Tal es su conducta. Y a mí, que he sido ingrato, olvidadizo, cruel, hasta criminal, me dice: gracias. Cosette, aunque pase todo lo que me resta de vida a los pies de ese hombre, no será bastante expiación. La barricada, la alcantarilla, ese horno, esa cloaca, todo lo ha atravesado por mí, por ti, Cosette, preservándome de 1000 muertes, que alejaba de mí y que aceptaba para él. En él se encuentran todas las clases de valor, de virtud, de heroísmo. Cosette, ese hombre es un ángel. Silencio, silencio, murmuró apenas Juan Valjean. ¿A qué decir todo eso? Pero vos, exclamó Mario, con cierta cólera llena de veneración, ¿por qué no lo habéis dicho? Es culpa vuestra también. Salváis la vida a las personas y lo tenéis oculto. Y bajo pretexto de quitaros la máscara, os calumniáis. Es horrible. He dicho la verdad, respondió Juan Valjean. No, replicó Mario, la verdad es toda la verdad, y no habéis dicho sino parte. Erais el señor Magdalena. ¿Por qué callarlo? Habíais salvado a Javert. ¿Por qué callarlo? Yo os debía la vida. ¿Por qué callarlo? Porque pensaba como vos, y conocía que teníais razón, que era preciso que me fuese. Si os hubiera referido lo de la alcantarilla, me habríais detenido a vuestro lado. Debía, pues, callarme. Hablando, todo se contrariaba. Se contrariaba. Todo. ¿Qué es lo que se contrariaba?
repuso Mario. ¿Por ventura os figuráis que os vamos a dejar aquí? No, os llevamos con nosotros. Dios mío, Dios mío. Cuando pienso que por casualidad he sabido estas cosas, os llevamos con nosotros. Formaréis parte de nosotros mismos. Sois su padre y el mío. No pasaréis un día más en esta horrible casa. Mañana ya no estaréis aquí. Mañana, dijo Juan Valjean, no estaré aquí, ni tampoco en vuestra casa. ¿Qué queréis decir? Replicó Mario. Se acabarán los viajes, no os volveréis a separar de nosotros, nos pertenecéis y no os soltaremos. Esta vez es de buen grado, añadió Cosette. Abajo espera el coche. Os llevo de aquí, si es menester emplearé la fuerza. Y riéndose, hizo ademán de coger al anciano en sus brazos. Vuestro cuarto está como estaba, continuó. Si supieseis qué bonito se ha puesto ahora el jardín. ¡Cuántas flores! Los paseos cubiertos de arena del río, donde se ven algunas conchillas violadas. Comeréis mis fresas. Yo las riego, y no más señora ni señor Juan. Viviremos en república. Todos nos hablaremos de tú. ¿No es verdad, Mario? Se ha cambiado el programa, padre. Si supierais qué disgusto. Un petirrojo había hecho su nido en un agujero en la pared, y un horrible gato me le ha comido. Mi pobre petirrojo, que sacaba la cabeza de su agujero para mirarme. Lloré, sí señor, y de buena gana hubiera matado al gato. Pero al presente nadie llora. Todos ríen y todos son felices. Vais a venir con nosotros. ¿Cómo va a alegrarse el abuelo? Tendréis vuestro cuarto en el jardín y lo cultivaréis, y veremos si vuestras fresas valen tanto como las mías. Una vez en casa haré cuanto queráis, y me obedeceréis, mucho que sí. Juan Valjean la escuchaba sin oírla. Percibía la música de su voz sin casi comprender el sentido de sus palabras, y una de esas gruesas lágrimas, sombrías perlas del alma, se formaba lentamente en sus ojos. Dios es bueno, murmuró. Padre mío, dijo Cosette. Juan Valjean prosiguió. No hay duda que sería delicioso vivir juntos. Tenéis árboles llenos de pájaros. Me pasearía con Cosette. Es grato pasar la vida en compañía de las personas que se quieren, darles los buenos días, oírse llamar en el jardín. Desde por la mañana se disfruta de su presencia. Cada cual cultivaría un pequeño trozo. Ella me haría comer sus fresas, y yo le haría coger mis rosas. Sería delicioso, pero... Se detuvo y luego dijo bajando más la voz. No hay remedio. La lágrima no cayó, sino que entró de nuevo en la órbita, y Juan Valjean la reemplazó con una sonrisa. Cosette tomó las dos manos del anciano entre las suyas. Dios mío, exclamó, vuestras manos me parecen más frías que antes. Estáis malo. ¿Padecéis? ¿Yo? No, respondió Juan Valjean. Me siento bien. Solo que... Se detuvo. ¿Solo qué? Me voy a morir enseguida. Cosette y Mario se estremecieron. ¿A morir? Exclamó Mario. Sí, dijo Juan Valjean. Respiró y sonriéndose repuso. Cosette, no estabas hablando. Continúa, háblame más. ¿Con que el gato se comió tu petirrojo? Habla, que oiga yo tu voz. Mario, petrificado, miraba al anciano. Cosette lanzó un grito desgarrador. ¡Padre! ¡Padre mío! ¡Viviréis! ¡Sí, viviréis! Yo quiero que viváis, ¿oís? Juan Valjean alzó los ojos y los fijó en ella con adoración. Oh, sí, prohíbeme que muera. ¿Quién sabe? Tal vez te obedezca. Iba a morir cuando los dos entrasteis, y la muerte detuvo su golpe. Me pareció que renacía. Estáis lleno de fuerza y vida, observó Mario.
¿Acaso imagináis que se muere tan fácilmente? Habéis tenido disgustos y no volveréis a tenerlos. Os pido perdón de rodillas. Vais a vivir, y con nosotros y por largo tiempo. Os recobramos, somos dos cuyo único pensamiento en lo sucesivo será labrar vuestra dicha. Ya veis, dijo Cosette llorando. Mario asegura que no moriréis. Juan Valjean continuaba sonriéndose. Señor de Pontmercy, aunque me recobraseis, ¿impediría eso que fuese lo que soy? No. Dios ha pensado como vos y como yo, y él no cambia el dictamen. Es útil que parta. La muerte lo arregla todo. Dios sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Que seáis dichosos, que el señor de Pontmercy posea a Cosette, que la juventud se despose con la mañana, que haya en torno vuestro, hijos míos, lilas y ruiseñores, que vuestra vida sea un hermoso césped iluminado por el sol, que los encantos del cielo inunden vuestra alma, y que yo, que para nada sirvo, me muera. Todo esto se armoniza perfectamente. Vaya, seamos razonables, no hay remedio ya. Conozco que no hay remedio. Hace una hora tuve un desmayo y después, esta noche pasada, me he bebido todo ese jarro de agua. Qué bueno es tu marido, Cosette. Con él te va mejor que conmigo. Se oyó ruido en la puerta. Era el médico que entraba. Buenos días y adiós, doctor, dijo Juan Valjean. Ved a mis pobres niños. Mario se acercó al médico y le dirigió esta sola palabra: caballero. Mas en la manera de pronunciarla había una pregunta completa. El médico respondió con una expresiva mirada. Porque las cosas desagraden, dijo Juan Valjean, no es razón para que seamos injustos con Dios. Hubo un silencio. Todos los pechos estaban oprimidos. Juan Valjean se volvió hacia Cosette y se puso a contemplarla como si quisiera atesorar recuerdos por una eternidad. En la profunda sombra donde ya había descendido, aún le era posible el éxtasis mirando a Cosette. La reverberación de aquel dulce rostro iluminaba su pálida faz. En el sepulcro puede haber también deslumbramientos. El médico le tomó el pulso. Ah, necesitaba de vosotros, dijo dirigiéndose a Cosette y a Mario, e inclinándose al oído del último, añadió muy bajo: es demasiado tarde. Juan Valjean, sin apartar casi los ojos de Cosette, consideró al médico y a Mario con serenidad. Se oyó salir de su boca esta frase apenas articulada: nada importa morir, pero el no vivir es horrible. De repente se levantó. Estas renovaciones de fuerza son a veces señal de la agonía. Caminó con paso firme hacia la pared, desvió a Mario y el médico que querían ayudarle, descolgó el crucifijo de cobre, volvió a sentarse con toda la libertad de movimientos de una persona en completa salud, y dijo, alzando la voz y colocando el crucifijo sobre la mesa: este es el gran mártir. Después su pecho se rindió. Sintió que le vacilaba la cabeza, como si le acometiese el vértigo de la tumba, y apoyadas las manos en las rodillas, se puso a escarbar con las uñas el paño del pantalón. Cosette le sostenía los hombros y sollozaba, procurando inútilmente hablarle. Distinguíanse entre las palabras, mezcladas con esa saliva lúgubre que acompaña el llanto, frases por el estilo de estas: Padre, no nos abandonéis. Es posible que no os hayamos encontrado sino para perderos. Pudiera decirse que la agonía serpentea, va, viene, se adelanta hacia el sepulcro y retrocede hacia la vida. Hay algo de titubeo en el acto de morir. Juan Valjean, después de aquel medio síncope, se serenó, sacudió la frente como para disipar las tinieblas que se iban allí aglomerando,
y recobró casi una completa lucidez. Tomó la manga del vestido de Cosette y la besó. Vuelve en sí, doctor, vuelve en sí, gritó Mario. Ambos sois buenos, dijo Juan Valjean. Voy a explicaros lo que me ha causado viva pena. Me ha causado viva pena, señor de Pontmercy, que no hayas querido tocar a ese dinero. Ese dinero es de vuestra mujer. Esta es una de las razones, hijos míos, por la que me he alegrado más de veros. El azabache negro viene de Inglaterra y el azabache blanco de Noruega. En el papel que veis ahí consta todo esto. Para los brazaletes inventé sustituir los colgantes simplemente enlazados a los colgantes soldados. Es más bonito, mejor y menos caro. Ya comprenderéis cuánto dinero puede ganarse. Así, el caudal de Cosette es suyo, legítimamente suyo. Os refiero estos pormenores para que os tranquilicéis. Cosette, con mucha suavidad, le puso una almohada bajo el cuerpo. Juan Valjean continuó. Señor de Pontmercy, no temáis nada, os lo suplico. Los 600.000 francos son de Cosette. Si no disfrutaseis de ellos, resultaría perdido todo el trabajo de mi vida. Habíamos conseguido fabricar con singular perfección los abalorios y rivalizábamos con los de Berlín. Cuando va a morir una persona que nos es querida, las miradas se fijan en ella como para retenerla. Los dos jóvenes, mudos de angustia, no sabiendo qué decir a la muerte, desesperados y trémulos, estaban en pie delante del anciano. Cosette daba la mano a Mario. Juan Valjean declinaba por instantes. Se le veía descender y acercarse al horizonte de tinieblas. Su respiración era ya intermitente e interrumpida por un poco de estertor. Le costaba trabajo cambiar de posición el antebrazo, y los pies habían perdido todo el movimiento. Al mismo tiempo que la miseria de los miembros y la postración del cuerpo crecían, toda la majestad del alma brillaba, desplegándose sobre su frente. La luz del mundo desconocido era ya visible en sus pupilas. Su rostro se ponía pálido, pero continuaba siempre sonriente. No era aquella la vida, era otra cosa. El aliento decaía al paso que la mirada se sublimaba. Diríase un cadáver con alas. Hizo señas a Cosette de que se aproximase y luego a Mario. Era sin duda el último minuto de su última hora y se puso a hablarles con una voz tan baja que parecía venir de lejos, como si en aquel momento hubiese ya una pared divisoria entre ellos y él. Acércate, acercaos los dos. Os quiero mucho. Oh, qué placer morir así. Tú también me quieres, Cosette. Yo sabía que te quedaba siempre algún cariño para tu viejo. Cuánto te agradezco, niña mía, esta almohada. Me llorarás, ¿no es verdad? Pero que no sea con demasía. No quiero que tengas verdaderos disgustos. Divertíos mucho, mis amados hijos. Se me olvidaba deciros que las hebillas sin clavillos producían más que todo. La gruesa, las 12 docenas, costaba 10 francos y se vendía en 60. No debéis, pues, admiraros de los 600.000 francos, señor de Pontmercy. Es dinero ganado honradamente. Podéis ser ricos sin repugnancia alguna. Será preciso que compréis un carruaje, que vayáis de vez en cuando a los teatros. Cosette, para ti bonitos vestidos de baile, para vuestros amigos buenas comidas. Sed dichosos. Me ocupaba hace poco de escribir a Cosette. Ya encontrará mi carta. Le lego los 2 candeleros que están sobre la chimenea. Son de plata, mas para mí son de oro, de diamantes, y convierten las velas en cirios. No sé si el que me los dio está satisfecho de mí en el cielo. He hecho lo que he podido. Hijos míos, no olvidéis que soy un pobre, y os encargo que me hagáis enterrar en el primer rincón de tierra que haya a mano,
con solo una piedra por lápida. Es mi voluntad. Sobre la piedra no grabéis ningún nombre. Si Cosette quisiere ir allí alguna vez, se lo agradeceré. Vos también, señor Pontmercy. Debo confesaros que no siempre os he tenido afecto. Os pido perdón. Ahora, ella y vos no sois más que uno para mí. Os estoy muy reconocido, pues veo que haréis feliz a Cosette. Si supierais, señor Pontmercy, cuánto ha sido mi cariño hacia ella. Sus hermosas mejillas rosadas eran mi alegría. En cuanto la veía un poco pálida, ya estaba triste. Hay en la cómoda un billete de 500 francos. Es para los pobres. Cosette, ¿ves tu trajecito allí sobre la cama? ¿Lo conoces? No hace más que 10 años de eso. ¿Cómo pasa el tiempo? Hemos sido muy dichosos. Hijos míos, no lloréis, que no me voy muy lejos. Desde allí os veré. Con solo que miréis cuando sea de noche, mi sonrisa se os aparecerá. Cosette, ¿te acuerdas de Montfermeil? Estabas en el bosque y tenías miedo. ¿Te acuerdas cuando yo cogí el asa del cubo lleno de agua? Es la primera vez que he tocado tu pobre manita. Y qué fría estaba. Entonces vuestras manos, señorita, tiraban a rojas. Hoy brillan por su blancura. ¿Y la muñeca? ¿Te acuerdas? La llamabas Catalina y sentías no haberla llevado al convento. Qué de veces me hiciste reír, ángel mío. Cuando había llovido, echabas en el arroyo granzones de paja y los mirabas correr. Un día te di una raqueta de mimbre y un volante con plumas amarillas, azules y verdes. Te has olvidado, seguro. Eras tan traviesa, no hacías más que jugar. Te colgabas las guindas de las orejas. Son cosas pasadas. Los bosques que uno ha atravesado con su amada niña, los árboles que le han resguardado del sol, los conventos que les han resguardado de los hombres, las inocentes risas de la infancia. Todo no es más que sombra. Se me figuró que esas cosas me pertenecían y ahí estuvo el mal. Los Thénardier han sido muy perversos, pero es menester perdonarlos. Cosette, ha llegado el momento de decirte el nombre de tu madre. Se llamaba Fantina. Retén este nombre, Fantina. Arrodíllate cada vez que lo pronuncies. Ella padeció mucho y te quería con extremo. Su desgracia fue tan grande como es grande tu felicidad. Dios lo dispuso así. Dios nos ve desde el cielo a todos y sabe en medio de sus brillantes estrellas lo que hace. Me voy, pues, mis queridos niños, amaos siempre mucho. En el mundo casi no hay otra cosa que hacer. Pensaréis alguna vez en el pobre viejo que ha muerto aquí. Cosette mía, no tengo yo la culpa de no haberte visto en tanto tiempo. El corazón se me desgarraba. Iba hasta la esquina de la calle, sin que me importase el juicio que debían formar de mí los transeúntes. Estaba como loco. Una vez me fui sin sombrero. Hijos míos, empiezo a ver turbio. Aún tenía que deciros muchas cosas, pero es igual. Pensad un poco en mí. Sois seres benditos. No sé lo que se siente, pero me parece que veo claridad. Acercaos más. Muero dichoso. Dadme vuestras cabezas amadas, muy amadas, para poner encima mis manos. Cosette y Mario, fuera de sí, cayeron de rodillas, inundando de lágrimas las manos de Juan Valjean, manos augustas que habían cesado de moverse. Estaba echado hacia atrás, de modo que la luz de los candelabros le iluminaba el pálido rostro dirigido hacia el cielo. Cosette y Mario cubrían sus manos de besos. Estaba muerto. Junto a él se veía la noble figura del sacerdote que, avisado por la portera,
solo había llegado a tiempo de recoger su último suspiro. La oscuridad de la noche era tal que no se divisaban las estrellas. Sin duda, en la sombra, algún ángel inmenso de pie y con las alas desplegadas estaba esperando el alma. Fin del capítulo 5. Los Miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5. Libro 9. Capítulo 6. La hierba oculta y la lluvia borra. Hay en el cementerio del Padre Lachaise, en las cercanías del hoyo común, lejos del barrio elegante de la ciudad de los sepulcros, lejos de todas esas tumbas, hijas del capricho, que ostentan al borde de la eternidad las horribles modas de la muerte, en un ángulo desierto, al pie de una antigua pared, bajo un gran tejo por el cual trepan las enredaderas de campanilla, en medio de la grama y del musgo, una piedra. Esta piedra no se halla menos expuesta que las demás a la lepra del tiempo, a los efectos de la humedad, del liquen y de las inmundicias de los pájaros. El agua la pone verde y el aire negra. No está próxima a ninguna senda, ni agrada ir por aquel lado a causa de la altura de la hierba, y porque enseguida se mojan los pies. Cuando la bañan los rayos del sol, se suben a ella los lagartos. Alrededor se estremecen las bayuecas, agitadas por el viento, y en la primavera cantan en el árbol las currucas. La piedra está desnuda. Al cortarla, únicamente se pensó en las necesidades de la tumba, esto es, en que fuese bastante larga y bastante estrecha para cubrir una persona. Ningún nombre se lee en ella. Solo, hace muchos años, una mano escribió allí con lápiz estos 4 versos, que se fueron volviendo poco a poco ilegibles a causa de la lluvia y del polvo, y que probablemente no existirán ya. Duerme. La suerte persiguióle ruda. Murió al perder la prenda de su alma. Larga la expiación. La pena aguda fue. Y así obtuvo la celeste palma. Fin del tomo 5 y fin de la obra Los Miserables, de Víctor Hugo.